Muy buenas noches. Esta semana el Congreso se reunió en sesión especial. En el Senado se debatieron y votaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Como sabemos, el tema de la corrupción es uno de los que más tiene irritados a la ciudadanía. ¿Lo han entendido nuestros políticos? ¿Han actuado en consecuencia? ¿Qué aprobaron ayer y antier en el Congreso? Para analizar la legislación votada en la Cámara de Alta, se encuentra con nosotros, como todos los jueves, Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nuestro colaborador Juan Pardinas, uno de los miembros de la sociedad civil que más ha estado presente y presionando a nuestros legisladores. Juan, muy buenas noches, gracias por venir en jueves. Y Marco Fernández, profesor del TEC de Monterrey, experto en combate a la corrupción, y otra de las personas que estuvo involucrada en el cabildeo al Congreso desde la sociedad civil. Marco, gracias por venir de nuevo. Muy buenas noches. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que la primera pregunta, Juan, es finalmente, ¿qué quedó? Digo, porque aquí estamos hablando de muchísimas cosas que se aprobaron, pero vamos ahorita al tema del 3 de 3, de la declaración patrimonial, de la declaración de impuestos y de la declaración de conflictos de interés, algo que en este programa, Luis, tú lo sabes, lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. En fin, ¿qué quedó y cómo quedó en el tema 3 de 3? Sí, se abrió una ventana, ha sido una negociación muy complicada. El día de la votación, el de martes a miércoles, donde por primera vez el PAN y el PRD, de manera muy cohesionada, tenían un articulado que reflejaba de manera muy fiel los parámetros y la información que se encuentra dentro de la plataforma Ley 3 de 3. Tomaron los datos de la plataforma, los convirtieron en un artículo y lo pusieron a votación. Por el otro lado, el PRI y el Partido Verde propusieron que la información y los detalles de la declaración patrimonial y la declaración de intereses la resolviera un consejo ciudadano que se va a formar una vez que se apruebe la ley del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Entonces es una propuesta que en algún momento sociedad civil avaló, pero es un consejo que todavía no existe, no sabemos quién lo forma, y en el momento en que se propuso... Sí sabemos quién lo forma, ¿no? ¿Eran 7? Son 5 ciudadanos. No sabemos es que hay otro nombres. Consejo, ¿no? Hay otro consejo que va a nominar a ese consejo. Hay un consejo nominador, y entonces va a definir el consejo nominador. Entonces, esto implica... Estos son 5 ciudadanos, entre comillas, ¿no? Sí, porque todos somos ciudadanos en este país, los políticos son ciudadanos. ¿Y quién los va a aprobar a esos consejos? Los van a aprobar 9 miembros de un comité de selección que van a ser designados por el Senado a propuesta de las universidades y organizaciones de sociedad civil. O sea, son primero 9 que van a tener la única responsabilidad, además un trabajo pro bono, no reciben recursos. Esos 9 van a nominar a otras 5 personas. Esas 5 personas van a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es muy importante porque el Consejo va a regir a todo el sistema, va a estar coordinando el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía, de la Judicatura. Es un cargo muy importante, pero además ya les echaron la responsabilidad añadida, volvamos al tema de las declaraciones, de definir los parámetros. Pero además, perdón, nada más ahí, un punto, Juan, perdón la interrupción, nada más ahí es, se la dan a los ciudadanos, pero se la dan de manera truculenta. Con una semilla envenenada. Y la semilla envenenada es que ellos hacen el formato, pero se lo someten a consideración a este comité coordinador donde está la Auditoría Superior de la Federación, donde está el INAI. Entonces, por supuesto que no va a haber forma de que, por más valientes que sean estos ciudadanos para hacer formatos ambiciosos en términos, por ejemplo, de la plataforma de 3 de 3, por más que sean ambiciosos, pues la probabilidad de que el comité coordinador institucional apruebe ese formato de los ciudadanos, pues es muy pequeño. La cara de Luis de la Calle lo dice todo. Lo que pasa es que todo el mundo va a tener un conflicto de interés. O sea, no entiendo yo. Todos los que participan en ese grupo... ¿En cuál de los dos? Porque no, es que son el de Ciudadanos y el otro, ¿cómo se llama? Consejo Coordinador del Sistema Todos Nacional ellos van a tener que ser Anticorrupción. sujetos de la ley 3 de 3. Bueno, ellos tendrían que presentar Por eso, sus 3 de 3, ¿no? O sea, aquí una de las cosas por la que hemos peleado es que no haya conflictos de interés. Sí. La manera de resolver que no haya conflictos de interés en esta cosa hubiera sido que el Congreso
aprobara el formato en representación de todos los mexicanos. Y la Porque para obligación eso- de publicarlo Para eso ya. están hechos los congresos. Por Pero supuesto. ahora le están delegando a dos grupos que potencialmente tienen todos conflicto de interés, porque el presidente de la Auditoría Superior de la Federación, que puede ser una persona muy íntegra, Sí. y lo mismo del INAH y todos los demás, tienen que sujetarse ellos mismos a las disciplinas que van a pasar. Entonces es una pregunta de qué voy a revelar yo y por lo Claro, tanto sí. qué va a Entonces, revelar los O demás. sea, la probabilidad de que alguien se dispare en el pie es muy los incentivos pequeña. son más bajos, ¿no? Y le O sea, agregaron- estamos a punto de solucionar el problema y al pelotearlo lo complicaron. Y le Claro. pusieron otra semilla envenenada. Dice, las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. ¿Cuál es el problema? El concepto de vida privada no existe jurídicamente. No, bueno, eso, perdón, pero eso es sujeto de litigios interminables. Exacto, Yo no doy exacto. mi información porque eso puede afectar mi vida privada. Y entonces, bueno, a ver, Y nada más, ¿cómo lo definimos en la Sí. ley 3 de 3 que firmaron 634,000 personas? Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. O sea, el concepto de vida privada, que tú, Leo, puedes tener una definición y yo otra totalmente distinta y ninguno de los dos está en el error, nosotros lo acotamos en la ley 3 de 3 a los datos que sean estrictamente personales de acuerdo a la definición legal. que ya existe la ley del INAI, ¿no? Existe Sí, en toda la ley de una transparencia. la ley de transparencia. Protección de datos personales. Pero Marco. además, no conformes con este artículo, de repente, después de todos los meses de trabajo, sacan el famoso artículo 32, que es el artículo de la revancha de la clase política contra la sociedad y en particular el sector privado, que ha estado impulsando precisamente las declaraciones, la publicidad de estas declaraciones. Perdón que te patrimoniales. interrumpa, no todo el sector privado, ¿eh? Hay que decir Ah, que no, aquí la exacto. Coparmex, porque hay de sector privado a sector privado. La Coparmex es un sindicato de patrones de empresas fundamentalmente chicas y medianas. No es lo mismo que otras cámaras, en fin, que tienen intereses distintos. Estos son los empresarios que yo creo son los que más se la rifan en México, pero en fin, Y sí. fue la Coparmex, estamos de acuerdo sobre todo, ¿no? Pero sí quiero leer la redacción porque las implicaciones sí son muy graves Sí. en sus alcances. Dice, están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las secretarías u órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente ley, los servidores públicos, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios. Bajo este rubro, los becarios del CONACYT, los beneficiarios del programa Prospera, los beneficiarios de las partes de las pensiones, porque son Una persona que maneja una reciba, ambulancia de la Cruz ejerza Roja, si la Cruz recursos Roja recibe un públicos. donativo. Pero eso no lo tiene que decidir el consejo, comité, en fijo, eso también. Eso ya es obligación. Eso sí es obligación. Sí, por supuesto. Sí. A ver. Bueno, los O sea, formatos- lo de los políticos pasa a un comité y un consejo. ¿Lo del sector público es obligatorio? Bueno, los formatos. El Consejo va a determinar qué información contienen las declaraciones. Pero la declaración para el estudiante de CONACYT, para... Es obligatorio. Es obligatorio. Obligatoria. Luis. Bueno, es una semilla, una pastilla envenenada. O sea, lo que están haciendo es decirle a la sociedad, oye, si yo tengo que hacerme transparente, tú también, con el objetivo de que no pase, ¿no? Y además- De que Pero se a ver, actúe y aquí sí se hay un litigue. argumento de si pedimos transparencia de un lado, ¿por qué no pedimos transparencia del otro? Bueno, hay una diferencia muy importante entre ser funcionario público de alto nivel. Sí, O sea, aquí estamos. México tiene un problema muy serio de corrupción. sí. Y es un problema que tenemos que atacar con medidas extraordinarias. Si no hubiera en México los niveles de corrupción que tenemos, no estaríamos discutiendo nada de esto. Sí, no. O sea, eso Sería un non-issue, ¿no? ¿Por qué estamos tomando medidas extraordinarias? No, porque tenemos un problema extraordinario en México de corrupción del sistema político, que por cierto faltan temas por resolver, que es la parte electoral que no está en este sistema, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas extraordinarias, desgraciadamente. Pero las medidas que se tienen que tomar se refieren sobre todo al ámbito público. Obviamente hay corrupción del lado privado. Por eso hay una cosa que se llama declaración de conflictos de interés.
Porque nosotros queremos saber, por ejemplo, si eres senador de la República, si tienes una empresa que le vende a Pemex. Exacto. Es una información muy importante. Claro, desde luego. Desde luego. Pero no todos los que le venden a Pemex tienen que estar sujetos a las mismas disciplinas porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de influencia. Ahora, lo que yo creo que sí hay que hacer, y hay que aprovechar este salvo que sacaron los senadores, es decir, me parece muy bien que tú pienses que debe premiarse a los que se portan bien. ¿Por qué no pasamos una ley distinta a esta, donde se diga que toda empresa, toda persona moral o persona física que esté dispuesta a tener en un registro público actas constitutivas, composición de accionistas, declaraciones de impuestos, poderes, etcétera, a esa empresa el gobierno tiene derecho a pedirle cuando haga un trámite, pida un permiso o participe en una licitación, ningún dato. Extra. Ningún dato. Porque todos los datos ya son públicos. O sea, ya es una especie de certificación. No, tú ya hiciste públicos, Por tus eso. datos están en un... Y eso te certifico, te da derecho a ya... No, cuando transmites tú un pasaporte no tienen derecho a pedirte absolutamente nada. Es como el Global Entry. Como, sí. No, que entras ya directo, no Tú entras necesitas, directo. ya no necesitas controles. Pero voluntario. Sí. Porque a lo mejor hay empresas que no quieren decir quiénes son los accionistas, Sí. quién tiene poder para firmar, pero los que sí quieran, premiémoslos. Pero fíjate, ya Entonces, estamos hablando pero del fíjate, sector privado. Sí, pero aquí lo que quieres es incentivar a las empresas honestas y transparentes que quieran participar de en las compras públicas o pedir un permiso. Sí. En lugar de tener, digamos, una cosa que es voy a castigarte porque estuviste promoviendo el hecho de que yo fuera transparente. Perdón, Juan, Sí. Juan y luego más. Dos cosas. El sector privado y los ciudadanos ya entregamos una declaración de nuestra evolución patrimonial año con año al Estado mexicano y se llama declaración fiscal. Y si no la entregamos, podemos incurrir en penas que pueden llevar a la cárcel. ¿Y por qué no hacerla pública, Juan? Yo te preguntaría. Bueno, Para aquellos que tienen sobre todo negocios con el gobierno. Es un debate que tenemos que tener. No conozco realmente otro país del mundo en el que tenga un modelo que se le exija a ciudadanos particulares hacer público su pago de impuestos. Me parece que Noruega sí lo solicita. No, hay países donde está abierto, ¿no? O sea, uno puede ver los... Que yo sepa, pero ese es el Noruega. punto. Es el único caso. Sí. No hay otro caso ¿De en qué? donde las medidas anticorrupción se centren en estar viendo esta parte de transparencia de las ciudadanos. empresas. Pero eso de es los lo que ciudadanos. quieren los políticos, que estemos nosotros hablando del sector Obvio. Por eso, privado pero en lugar del público. Del público, hombre. Porque Ya están logrando su la propósito. resistencia, Sí, en ese pues sí. sentido, León, la resistencia de la clase política sí creo que refleja su visión de lo que implica ser servidor público. Ellos lo ven como un privilegio, pero no un privilegio de servicio, sino un privilegio de inmunidad y en el que esa inmunidad lleva a servirse del poder público. Por eso no creen en su concepción en una verdadera rendición de cuentas. En el mundo sí es este instrumento útil para precisamente lo que decía hace un momento Luis. Si la declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios es pública, y lo han hecho, por ejemplo, en Rumania, cruzas la información con las licitaciones sistemáticamente ganadas por ciertas empresas y te das cuenta que son empresas en donde los políticos tienen intereses y que claramente las licitaciones están amañadas. Por eso empiezas a detectar problemas de corrupción. No es una ocurrencia del morbo ciudadano que ande tratando de ver qué bienes tiene el servidor público, sino porque lamentablemente tenemos un problema muy serio de corrupción, que es la necesidad de transparentar esta evolución patrimonial y si hay una inconsistencia, alertar sobre posible corrupción. Perdón, es que te interrumpí, Juan. Adelante. Sí, no, totalmente de acuerdo. Se volteó la discusión y además si quieren hablar de corrupción en el sector privado, a ver, vamos a ver cómo asigna contratos de obra pública la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué no está utilizando los criterios que le pide a la Secretaría la OSD
para licitar contratos de obra pública. Estamos licitando con modelos de licitación de fines del siglo XX, cuando ahorita ya hay otros criterios y otras formas de tener mucho más integridad y transparencia a la hora que se entregan obra pública. ¿A qué empresas se le están dando? Bueno, Ya, pues ahí está IGA y OHL. por supuesto, ahí es. El Lord del Rolls Royce también Exacto. creo que era proveedor, ¿no? Del Estado de México. Del Estado de México, ¿no? Hay algo pasa con los proveedores de obra pública del Estado de Mexiquenses, México, ¿eh? pero en Bueno, fin, ¿no? ahí vamos a transparentar eso, transparentar contratos, garantizar condiciones de competencia en la asignación de esos contratos. ¿Qué porcentaje de las licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son por dedazo, por lo que el eufemismo que le llaman asignación directa, donde ningún otro proveedor participa? ¿Cuándo se anuncia la licitación para un puente y qué condiciones técnicas tiene esa licitación que resulta que solo una empresa con determinadas características la puede cumplir? Ahí está el meollo de la corrupción de la iniciativa privada con el gobierno y no le quieren entrar. ¿Qué porcentaje de los miembros del Congreso creen ustedes que son accionistas de consultorías, de proveedores, de partidos políticos y de empresas del Estado? No, yo no tengo idea. No Yo sé. tampoco, pero Pero debe ser probablemente muy alto. Y los ciudadanos tenemos derecho a saber eso. Y si tú tienes un sistema en el que premies a empresas constructoras que no están relacionadas con el sistema político y están dispuestas a hacer pública toda su información, a mí eso me parecería un paso muy positivo. Y las que no puedan enseñarlo porque tienen conflictos de interés que no pueden revelar, los conflictos de interés se van a revelar del lado de los políticos. Un último comentario pero para además, antes de irnos a la La pausa. preocupación de castigar, que es una preocupación legítima, la corrupción en el sector privado, sí se recogió. En las modificaciones aprobadas al Código Penal, hay penas más fuertes también contra los privados que participen y se beneficien de corrupción. Hubo un artículo que estuvimos luchando y afortunadamente se recogió contra los famosos coyotes. Ya va a haber sanciones mucho más fuertes para aquel que quiera acceder a la justicia mediante un pago o a un permiso mediante un pago ilegal. Claro que hay medidas de lo que se está discutiendo que atañen a la corrupción en el sector privado, pero este punto en específico, que es la de rendición de cuentas para evitar la tentación de bienes mal habidos desde el sector público, la forma en que lo legisla los senadores del PRI y del Verde, en el punto del artículo 29, y la mayor parte de los senadores de todos los partidos, ahí sí también panistas incluidos en el famoso artículo 32, sí refleja, me parece, una lamentable visión de la clase política de resistirse al mensaje ciudadano que supuestamente escucharon en las elecciones pasadas y en donde el tema de la corrupción fue una de las preocupaciones de los electores. Bueno, vamos a una breve pausa. Vaya mesa que estamos teniendo aquí. Hijo, en fin, hay mucho todavía que hablar de las leyes que han sido aprobadas en el Senado para combatir la corrupción. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Pues me queda la sensación de que la clase política, toda, priistas, verdes, panistas, perredistas, que misteriosamente se desaparecieron, hay 3, 4 senadores de cada uno de estos partidos, el PT, etcétera. O sea, está hecha la votación para que saliera así la ley de lo que ustedes nos dicen. Me queda la impresión, Luis, que no han entendido lo que está en juego acá, y lo que está en juego es el hartazgo de la ciudadanía, que puede ser tremendamente perjudicial para la democracia mexicana. Bueno, yo creo que todos partimos de la premisa que sin la presión de la sociedad civil no se estarían... Sí, no, eso es mi respeto, sí, claro. Le debemos a la Casa Blanca y a la sociedad civil el mucho avance que se ha hecho. Sí. Digo, no nos gusta todo. Estamos criticando unas partes muy importantes, pero se ha avanzado Pero sí hay mucho. muchos avances. Y yo creo que los ciudadanos mexicanos le debemos a las personas que han estado involucradas un agradecimiento y una protección por el costo que tiene estar en la trinchera, estar peleando estas cosas que son muy, muy importantes para el país. Que aparte lo hacen gratuitamente, hay que decirlo, ¿no? Y no lo hacen además para ser uno de los ciudadanos que va a ser uno de los 5, que yo espero que esas personas sean pro bono
no tengan coches, no tengan choferes y se comporten como ciudadanos y sean todos mayores de 55 años. Para que no tengas, no, es muy importante, porque no debe ser un miembro del Consejo Ciudadano una plataforma para tu carrera política o tu ambición profesional de ningún tipo. Pero yo creo que va a acabar más como el INE, o va a haber cuoteo, Bueno, pero eso ya es otro... pero es una cosa, ya se discutirá después. Sí. Pero si la sociedad civil no hubiera pasado esto, y nuestra función como sociedad civil es seguir presionando al gobierno, al Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, que ahora tiene una responsabilidad muy grande, para que avancen en este tema que es tan importante, no solamente para los ciudadanos y para el clamor ciudadano, sino para el futuro del país. Porque la corrupción en México no solamente es muy negativa y muy alta, sino es un gran costo para la economía. Para la economía y sobre todo para la desigualdad. Muchos de los problemas de desigualdad que tenemos en México son producto de que los dineros públicos que tiene el gobierno a todos los niveles no se utilizan para los fines para los que fueron recaudados. Es que en ese sentido sí creo, la verdad. La semana pasada hubo una experta internacional en materia de anticorrupción que vino a México y me gustó una frase que nos compartió. Dijo, mira, tienen que entender que la corrupción es una red del mal. Y para enfrentar una red del mal y deshacerla, lo que tienes que hacer es tratar de hacer una coalición por el bien público. Y creo que es lo que hemos tratado de hacer desde la sociedad civil, con gente de los medios, con gente de los empresarios y demás, tratando de empujar una legislación que avance el combate a la corrupción. Hay este punto que estamos criticando. Yo quisiera pensar que los señores diputados van a hacer su trabajo responsablemente y como Cámara Revisora cambiaran esto. Pero, perdón por la risa. Pero no, es que en la mañana lo que sí me preocupó, porque estuvimos en la sesión de la Comisión para la Ley de Fiscalización, que es la misma comisión que va a dictaminar esto, pues sí fui testigo de algo que sí me llamó mucho la atención, lamentablemente. Los diputados dijeron que como habían estado siguiendo la sesión del Senado y las discusiones que había en los foros que había habido en los meses anteriores, que ya no era necesario discutir en la comisión la minuta, que por qué no ya mejor se iban directo al pleno. Y la mayoría de los diputados votó a favor de esa propuesta. Yo dije, bueno, pues no que son Cámara Revisora, o sea, ¿ya leyeron la minuta? No la han leído, ya vieron que como está lo el vieron artículo. en la tele, No. ya. O sea, como lo vieron en la tele, pues ya. Entonces es previsible que los diputados, Juan, vayan a aprobar esto en los mismos términos que los senadores. Y luego esto pasa al escritorio del presidente. Exacto. El presidente Peña Nieto, acusado en un escándalo de, vamos a llamarlo conflicto de interés, que es el de la Casa Blanca. Yo creo que el artículo 32 sí amerita la consideración del presidente Enrique Peña Nieto de vetar esta legislación, porque sus consecuencias son un desastre para la vida cotidiana de cientos de miles de personas. Dices lo del sector privado. Lo del sector, es que no hay que ponerlo solo en el sector privado, porque considera todos. a sus empleados. Entonces, todos los individuos. Todos los individuos que reciben de alguna manera o que hacen algún tipo de transacción Es que hay más de 100,000 con empresas. los gobiernos federal, estatal si y eres municipal. estudiante y recibes una beca del gobierno, vas a tener que presentar tu 3 de 3. Hay más de 100,000 empresas registradas en Compranet. Sí. Los empleados de esas 100,000 empresas tendrían que presentar su 3 de 3. ¿También? Sí, los aquí clarito empleados dice. también. O sea, toda persona que recibe dinero público. No, o sea, es un distractor. Es un distractor. Es un distractor. claro. Pero si lo pasan los diputados, lo tiene que vetar el Sí, presidente. pero el presidente tiene que vetar ese No, artículo. a ver, ¿qué tanto el presidente está detrás de lo que ayer aprobó el PRI y el Verde? ¿Cuántos votos puede conseguir? Perdóname. No, ¿cuántos o sea votos? que Gamboa se aventó por la libre Pero, sin preguntar ojo, a los pinos. ojo, Leo. Perdón, Este Perdón. 32 no nada más fue el PRI y el Verde, y hay que decirlo. También hubo gente del PAN. Yo quiero ver si el presidente del PAN, el presidente Anaya, está de acuerdo con este artículo 32. Pues hay que hubo gente preguntárselo. del PRD, hay que preguntarle a al Bueno, ¿y presidente ustedes del creen PRD? que se aventaron a hacer este artículo sin echar un fonazo a los pinos? Este 32 me parece tan absurdo que el tamaño de la ocurrencia me cuesta creer
que tiene el aval de la presidencia de la República. ¡No, Juan! Además, ¿sabes a qué hora se hizo? Gamboa, Leo, a ver, Gamboa no da un paso sin esto consultarlo a apareció los a las 2 de la Pinos, mañana. Pues levantan al presidente para Mira, eso. Luis, No, ¿tú te imaginas que se avente Leo, Gamboa? es una No, bueno, hipótesis. tú estás hablando de que el PRI ya anda suelto Lo hicieron- de su líder natural, que es el presidente. Lo hicieron con las patas y sobre las rodillas a las 2 de la mañana. Ayer lo dijo en una conferencia de prensa Pablo Escudero del Partido Verde. Dijo, la defensa oral del artículo fue suficiente para aprobarlo, por lo cual infiero que no hay ni siquiera un documento del impacto Yo, económico. perdón, no estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que no es una ocurrencia. Se la guardaron para las 2 de la mañana. Lo tenían perfectamente planeado. Y perdón, yo no me trago ese cuento de que No los es un Pinos... cuento, es una hipótesis. Bueno, mi hipótesis es que los Pinos sabían perfectamente de esta estrategia, creo, conociendo a los consistente- priistas. Pero consistente con esa visión de que Sí. esto es planeado. Claro. Lo que sí es, lo que lo sugiere, lo planeado, es que no tuvieron el valor de votarlo nominalmente, sino en votación económica, para que no lo que quedara implica que no registro. los nombres. Claro. no ¿Y quedara cómo quedó la registrado, votación mayoritaria? Mayoritaria, fueron más Sí. de 80 votos. Más de 80 Por eso- votos. por Entonces sí está eso, metido el PAN y el PRD están ahí. metidos, no nomás fue Claro. el verde y el Sí, el sí, PRI. sí, pero Ahora, está entonces... si estuviera bien planeado desde Los Pinos, Sí. ahora el presidente puede ser el salvador de los ciudadanos e influir en la Cámara de Diputados o amenazar con un veto. Es que yo sí quiero pensar que los diputados van a cumplir su ¿no? responsabilidad. O sea, la persona que más necesita mejorar sus credenciales en materia de anticorrupción es Enrique Peña Nieto. Pero no ha dicho nada el presidente. Bueno, pero el en esto. presidente, Nada. pero tiene una oportunidad de hacerlo Se ha hoy en quedado día. callado. Ya pasó la reforma constitucional. Sí. Yo, si hubiera estado en sus zapatos, hubiera pasado esto antes de mayo, cuando era el término, y antes de la cumbre, a la que ya no fue el presidente en Londres, que era el 19 de mayo, anticorrupción. Que es la que fuiste Para tú, Juan. llegar a Londres Claro. diciendo, oye, en México acabamos de hacer todo Pues esto sí. porque somos un país moderno. Pero además, a la luz- Ahora, hoy en día tiene el presidente otra oportunidad de influir en los Pero diputados. le estamos pidiendo, creo que peras al olmo, ¿no? Mi querido Luis. pero la situación... Yo no sé qué tanto el presidente esté metido en este sistema que está siendo difícil de cambiar. Lo sabremos en los próximos días. Este Y el artículo compromiso, va a detonar una crisis sobre las condiciones de inversión en México. O sea, si Microsoft le vende software a la Secretaría de Salud, Bill Gates va a tener que presentar su 3 de 3. O sea, como está redactado, el Como está nivel de redactado, absurdo sí. da unos márgenes de interpretación enormes. No es motivo de risa. No, es que de verdad es tan absurdo que sí da risa. Perdón, es Juan. gravísimo. No. Entonces, esto sí afecta todas las condiciones de inversión del país. Pues O sea, sí. no hay otra nación del mundo Pero que para eso la pida metieron. semejante cosa. Pero es que justo- La metieron por fregar, pero Por el problema es que fregar están y fregando por- a México. No están fregando nada más. Pero a la- llevan a la fregando a iniciativa. México cuántos Pero- años, pero es hombre. que es Ese es el increíble. problema. A ver, Se han enriquecido, se han llenado las bolsas de dinero y no quieren transparentar esa riqueza. Que lo Es que vete sí, el claro, presidente. es que- y esta exacto. no es la ley 3 de 3. Ayer salieron en los tweets del Senado, de los senadores del PRI y el Partido Verde, diciendo aprobamos la ley 3 de 3. Esta no es la ley 3 de 3, no tenía el artículo 32. La declaración patrimonial y la declaración de intereses venía en una forma totalmente distinta del diseño que nosotros planteamos. La primera verdad histórica fue la de Murillo Karam en el basurero de Cocula. La segunda verdad histórica es la de Emilio Gamboa diciendo que esta es la ley 3 de 3. Ambas falsedades. Y en ese sentido, o sea, es increíble. Venimos de unos procesos electorales donde los partidos políticos perdieron precisamente porque en muchos de los gobiernos se asociaba con problemas de corrupción. Totalmente. Y ambos bandos, el bando perdedor dijo que había escuchado y que iba a buscar retomar la confianza ciudadana. Así no se retoma la confianza ciudadana. Y el bando ganador dijo que va a tener nuevos gobiernos precisamente que van a luchar contra la corrupción. Honrar esa confianza es no andar aprobando Pero, ridículos. a ver, perdón, yo creo que en el fondo tienen un gran miedo, pavor, terror a transparentar su riqueza. Porque aquí lo hemos dicho en esta mesa, en otras ocasiones, si empezamos a ver lo rico, o sea, es que no solamente está nuestra clase política en el 1%, es que muchos de ellos están en el 0.1% de la población. Y les da terror abrir sus cuentas y enseñar que son gente que se ha enriquecido, muchos de ellos de manera inexplicable, Luis. Bueno, pues, o sea, el que no Eso pueda, es- el que no eso pueda es- hacerlo, el que no pueda transparentar que es dueño de un avión,
Y hay senadoras que tienen avión, ¿eh? Que renuncie, Yo sé de un par. que renuncie a su puesto y ya. O que lo diga, yo tengo un avión y tengo recursos suficientes para hacerlo. No, y si se compró su avión legalmente, Claro. bueno, si se lo compró por su cargo de senador Eso es todo. apoyando determinada ley, entonces sí habrá que enfrentar todo. Pero Pero la en sociedad la hoy tiene una mucho menor tolerancia. Es una cosa muy positiva el hecho de que los mexicanos ahora tengamos una Sí. menor tolerancia a las prácticas que nos han llevado a no ser un país moderno. Claro. Y es que por eso punto. es la tragedia de esto, porque a ver, justo la ciudadanía ha optado por una vía institucional para manifestar su inconformidad respecto a la corrupción y Sí. por eso hicimos esta iniciativa ciudadana y la apoyaron 634,000 firmas. Y este artículo es burlarse de esa ciudadanía que cree en las instituciones para cambiar al país. ¿A qué la van a arrojar si le están cerrando la puerta de esta manera? Bueno, déjenme porque me quedan muy pocos minutos y quiero pasar rápidamente al otro tema. Aquí Andrés Antonius el otro día que ha dicho, ha sido muy consistente de que él no está a favor de la ley 3 de 3, dijo por qué, y creo que tiene mérito su argumento, diciendo lo importante es el fiscal. Un fiscal que tenga dientes, que pueda investigar, que tenga los recursos jurídicos, financieros, materiales, Ahí se humanos, que burlan. pueda. ¿En qué quedó eso del fiscal? Más allá de lo del 3 de 3, ¿qué quedó lo del fiscal? Está en proceso y además estamos en una transición muy complicada porque a partir del 2018, por primera vez en la historia, México va a tener una PGR independiente, una Fiscalía Nacional independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se va a tener que hacer, y está en proceso en diputados, es avanzar una legislación pues transitoria entre el 2016 y el 2018, cuando se va a culminar este proceso de autonomía. A mí el referente que me preocupa muchísimo es Santiago Nieto, el fiscal especial para delitos electorales, que cuando denunció al entonces subsecretario Arturo Escobar del Partido Verde como probable delincuente electoral, se le fueron sobre el fiscal, no sobre el presunto delincuente. O sea, ahí la carga y la defensa en los medios de la opinión pública, las presiones fueron sobre el fiscal, no sobre el acusado. Entonces tenemos que ahí yo tengo una preocupación porque el diseño institucional a nivel constitucional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción es un espejo de la Fiscalía de Delitos Electorales. Pero ahí Entonces todavía no está definido esto. ya está avanzando en No el sé. Senado. En el Senado. ¿En el Senado no lo votaron ayer, Marco? En el Senado, en el Senado lo que se aprobó fueron modificaciones a la ley orgánica de la Procuraduría y hay puntos importantes respecto a la Fiscalía. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Uno, se le garantiza estructura y presupuesto. El propio fiscal va a presentar su proyecto de presupuesto y el Congreso lo definirá. El fiscal tendrá agentes adscritos, no comisionados, propios, pues, para poder hacer su labor. Ministerios públicos. Ministerios públicos. Eso fue un avance muy importante. Esperemos que los diputados lo ratifiquen en este régimen de transición que podrá ser 2018 o más allá, hasta que el Congreso decida aprobar la ley de la Fiscalía General de la República, que hasta ahorita en ese proceso, esa parte no se ha aprobado. Pero la parte de anticorrupción, al menos en este régimen temporal, sí hay que decir que hay avances positivos dentro de los márgenes que estaba con la reforma constitucional. Un último comentario. O sea, yo, a pesar de toda la discusión que hemos tenido, yo creo que es muy importante no desestimar el progreso que se ha hecho. Sí. O sea, en México la sociedad civil ha convertido a la corrupción en un tema político, se está convirtiendo en un costo político para los políticos no atenderlo. Y se ha avanzado mucho, no todo lo que queremos, y nuestra labor, creo, como ciudadanos, es seguir presionando para que el sistema sea mejor, perfectible, mejorable todo el tiempo y poner el dedo en el renglón de necesitamos hacer todas estas cosas a los políticos para que se haga por el bien de todos, el bien de México, incluido el de los propios políticos que van a beneficiarse también de un sistema en el fondo más transparente, aunque más difícil hacer negocios que ya no sé cómo se hacían en el pasado, ¿no? Negocios ilegales. Pues gracias, Luis, y desde luego felicitarlos, yo siempre los felicito y los vuelvo a hacer, a la gente como Marco, la gente como Juan, que no ha dejado el dedo en la llaga, ¿no? Que lo ha hecho a expensas de muchos costos personales, de Tiempo, muchas recursos, presiones e incluso injurias, yo diría. Felicidades, de verdad, lo que se ha logrado es importante. Y acá, en la hora de opinar, sí vamos a seguir insistiendo con este tema, porque es el tema
que nuestra audiencia más nos dice que tenemos que seguir dándole y dándole y dando. Y es el tema que más nos conviene arreglar. Sí, claro. Porque cuando Es el tema arreglemos del esto 2018, en México desde y transitemos una sociedad moderna, Claro. vamos a crear un país mucho mejor. Claro que sí. Gracias, Juan. Muchísimas Marco, gracias. felicidades. Gracias a Luis.